¿Qué pasaría si te dijera que llevas toda tu vida con una antena apagada en el centro de tu cerebro? No estoy hablando de metáforas. Estoy hablando de un órgano real, físico, que en este momento está en tu cráneo y que ancestralmente ha sido llamado el asiento del alma. Si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Algo en ti ya sabe que es momento de despertar ese pequeño órgano sagrado que la ciencia moderna apenas comienza a comprender, pero que culturas antiguas veneraron durante milenios. Tu glándula pineal, una estructura del tamaño de un grano de arroz, escondida en lo profundo de tu cerebro, entre los dos hemisferios. Los filósofos la llamaron el tercer ojo. Los místicos la consideraron el portal entre mundos. Y ahora, nuevas perspectivas en física cuántica y neurociencia están sugiriendo algo extraordinario: que esta glándula podría funcionar como un receptor de frecuencias que van mucho más allá de lo que tus 5 sentidos pueden captar. Tu antena cósmica está despertando. Y si algo dentro de ti resonó con esas palabras, si sentiste un pequeño tirón en el pecho o una curiosidad que no puedes explicar del todo, entonces este mensaje fue diseñado para ti. No para convencerte, sino para recordarte lo que una parte de ti ya sabe. Porque hay quienes pasan toda su vida sin siquiera cuestionar por qué ciertas experiencias no pueden explicarse con lógica pura. ¿Por qué ciertos sueños se sienten más reales que la vigilia? ¿Por qué hay momentos en que sabes algo antes de que suceda? Y luego están quienes, como tú, están listos para explorar la posibilidad de que tu cerebro tiene capacidades que nunca te enseñaron en la escuela. Si este mensaje te está llegando, si llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas a este canal. No como un simple clic, sino como una decisión consciente de sintonizar con contenido que expande tu percepción de la realidad. Cada suscripción es una señal que envías al campo cuántico. Estoy listo para más. Activa la campanita. Porque lo que viene en este canal no es información común, es activación. Ahora, hablemos de lo que realmente está pasando en tu cabeza. La glándula pineal ha sido uno de los mayores misterios de la anatomía humana. René Descartes, el padre de la filosofía moderna, creía que era el punto de conexión entre el cuerpo y el alma. No era el único. Desde los egipcios que la representaban con el símbolo del ojo de Horus, hasta los hindúes que la identificaron con el sexto chakra, Ajna, el centro de la visión interior, todas las tradiciones antiguas coincidían en algo. Ese pequeño órgano era especial. Durante siglos, la ciencia lo ignoró. Lo catalogó como un vestigio evolutivo sin mayor función. Se sabía que producía melatonina, la hormona que regula tu ciclo de sueño. Y ahí terminaba la conversación. Pero en las últimas décadas, algo ha cambiado. Investigadores han encontrado que la glándula pineal contiene cristales de calcita, pequeñas estructuras cristalinas que, según algunos estudios, podrían ser piezoeléctricas. ¿Sabes qué significa eso? Significa que podrían responder a campos electromagnéticos, como una antena. No estoy diciendo que esto esté completamente probado en términos científicos convencionales. Estoy diciendo que hay científicos explorando esta posibilidad, y esa posibilidad abre una puerta enorme. Porque si tu glándula pineal puede detectar frecuencias electromagnéticas sutiles, entonces no es descabellado pensar que también podría sintonizar con el campo cuántico. Ese tejido invisible de la realidad, donde, según la física cuántica, todas las posibilidades existen simultáneamente, donde el tiempo no es lineal, donde la información no está limitada por el espacio. Piénsalo.
¿Cuántas veces has tenido una corazonada que resultó ser cierta? ¿Cuántas veces has pensado en alguien justo antes de que te llame? ¿Cuántas veces has soñado algo que luego sucedió, aunque sea simbólicamente? La mayoría de las personas descartan esas experiencias como coincidencias. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si son señales de que tu receptor interno está captando información del campo, pero tú no has aprendido a decodificarla conscientemente? Tu antena cósmica está despertando, aunque aún no sepas cómo usarla. Aquí está la verdad incómoda que pocos te van a decir. La mayoría de nosotros vivimos con la glándula pineal calcificada, literal y metafóricamente dormida. Y no es tu culpa. Es el resultado de décadas de exposición a fluoruro en el agua, a toxinas ambientales, a una dieta procesada, a la desconexión con los ciclos naturales de luz y oscuridad. Pero más allá de lo físico, hay algo más profundo. Hay una calcificación de la conciencia, una desconexión programada de tu capacidad de percibir más allá de lo visible. Te enseñaron a confiar solo en lo tangible, a descartar lo intuitivo como irracional, a dormir bajo luz artificial y despertar con alarmas, rompiendo cualquier posibilidad de sincronizarte con los ritmos naturales que tu glándula pineal necesita para funcionar óptimamente. Ahora, puedes elegir seguir en ese camino, creyendo que eres solo un cuerpo físico navegando un mundo material aleatorio. O puedes elegir otro camino, el camino de quienes están recordando que son mucho más que eso. Que tu cerebro no es solo un procesador de datos externos, que eres una antena viviente, capaz de sintonizar frecuencias que la mayoría ni siquiera sabe que existen. ¿Cuál camino eliges? Porque si elegiste el segundo, lo que viene a continuación va a resonar profundamente en ti. Y si aún tienes dudas, está bien. Lo que te pido es que permanezcas abierto, que observes tu propia experiencia, porque al final del día no se trata de creer ciegamente, se trata de experimentar y validar por ti mismo. Ahora, ancla este momento. Dale like a este video, no como un gesto pasivo, sino como una declaración. Estoy activando mi receptor. Cada like es una frecuencia que envías de vuelta al universo. Hazlo ahora. Vamos a lo profundo. ¿Qué es realmente el campo cuántico? Es ese espacio donde todas las posibilidades coexisten antes de manifestarse. En física cuántica se le conoce como el campo de punto cero o el vacío cuántico. Pero ese vacío no está vacío, está lleno de energía potencial, de información. Es el lienzo sobre el cual se pinta la realidad. Y aquí es donde se pone fascinante. Según algunas perspectivas en neurociencia y física, tu cerebro no solo procesa la realidad, tu cerebro colapsa posibilidades cuánticas en experiencias tangibles. Tú no estás percibiendo el mundo tal como es. Estás co-creando tu experiencia del mundo a cada instante, seleccionando de un infinito menú de posibilidades cuánticas cuál será tu realidad. Y la glándula pineal, ese ojo que ve más allá, podría ser la interfaz entre tu conciencia y ese campo infinito. Piensa en ella como un traductor. El campo cuántico habla en frecuencias, en vibraciones, en patrones de información que tu mente consciente no puede procesar directamente. Pero tu glándula pineal sí puede. Puede captar esas señales sutiles y traducirlas en imágenes, en sensaciones, en intuiciones, en esos momentos de claridad súbita donde simplemente sabes algo sin saber cómo lo sabes. Los sueños son un ejemplo perfecto. Cuando duermes, tu glándula pineal se activa de manera diferente. Produce DMT endógeno en pequeñas cantidades, según algunas investigaciones todavía en debate. Y en ese estado, tu mente consciente se relaja, tus filtros se disuelven y de repente tienes acceso a información
que no estaba disponible durante la vigilia. Sueñas con personas que no has visto en años. Resuelves problemas que te tenían atascado. Recibes mensajes simbólicos que, cuando los descifras, iluminan tu camino. ¿Qué pasaría si pudieras acceder a ese estado de manera consciente? Si pudieras sintonizar tu antena mientras estás despierto. Esa es la promesa de despertar tu glándula pineal. Ahora, quiero que hagas algo. En los comentarios, quiero que escribas exactamente esto. Mi glándula pineal se activa ahora. No lo pienses demasiado. Solo escríbelo. Porque al escribirlo, estás enviando una instrucción directa a tu subconsciente. Estás declarando una intención al campo, y esa declaración tiene poder. Hazlo antes de continuar. Bien, ahora que lo hiciste, hablemos de cómo activarla. Primero, entiende que esto no es un interruptor que prendes de la noche a la mañana. Es un proceso, un despertar gradual. Pero hay prácticas específicas que pueden acelerar ese despertar, y voy a compartirte las más poderosas. Número 1. La oscuridad sagrada. Tu glándula pineal es fotosensible. Responde a la luz y a la oscuridad de maneras muy específicas. La exposición constante a luz artificial, especialmente luz azul de pantallas, confunde tu glándula, la desincroniza. Empieza a crear momentos de oscuridad total en tu día. Antes de dormir, apaga todas las luces. Cubre cualquier fuente de luz en tu habitación. Permítele a tu glándula secretar melatonina naturalmente. Y en esa oscuridad, no solo descansas mejor, le das a tu glándula el espacio para recalibrarse. Número 2. La respiración consciente. Tu cerebro necesita oxígeno para funcionar, pero no cualquier respiración. Respiración profunda, lenta, intencional. Cuando respiras de esa manera, aumentas el flujo sanguíneo hacia tu cerebro, incluyendo hacia la glándula pineal. Y más que eso, la respiración consciente cambia tu estado de ondas cerebrales. Te saca del beta, donde vive tu mente analítica, y te lleva hacia alfa y teta, donde tu mente intuitiva se activa. Número 3. La meditación enfocada. Específicamente, meditación con enfoque en el punto entre tus cejas, el área donde se ubica simbólicamente el tercer ojo. No necesitas creer en chakras para hacer esto. Solo necesitas dirigir tu atención consciente a esa área, porque la atención es energía. Y donde diriges tu atención, diriges tu energía. Al enfocar tu atención en esa zona, estás literalmente enviando sangre, oxígeno y energía sutil hacia tu glándula pineal. Número 4. Reducir toxinas. Específicamente, evitar fluoruro. Filtra tu agua. Usa pasta dental sin fluoruro. No es paranoia, es información. Estudios han mostrado que el fluoruro se acumula en la glándula pineal más que en cualquier otra parte del cuerpo. Y esa acumulación está correlacionada con calcificación. No te estoy diciendo que dejes de cuidar tus dientes. Te estoy diciendo que investigues alternativas. Número 5. Exposición solar. Esto puede sonar contradictorio después de hablar de oscuridad, pero la luz natural del sol es esencial. La glándula pineal responde a ciclos de luz natural. Sal al sol, especialmente en las mañanas. Deja que esa luz entre por tus ojos sin lentes, de contacto ni gafas oscuras por unos minutos. Tu glándula pineal recibe esa información y ajusta tu ritmo circadiano. Se sincroniza con el cosmos. Número 6. Sonido y frecuencia. Ciertas frecuencias sonoras, como 986 Hz, han sido asociadas con la activación del tercer ojo en tradiciones sonoras antiguas. No hay estudios científicos concluyentes, pero muchas personas reportan experiencias profundas al meditar con estas frecuencias. Experimenta. Observa cómo te sientes. Y número 7. La intención pura. Esto es lo más importante.
Puedes hacer todas las prácticas físicas, pero si tu intención no está alineada, no llegarás lejos. Tu glándula pineal responde a tu estado de conciencia. Cuando estás en miedo, en duda, en resistencia, te cierras. Cuando estás en apertura, en curiosidad, en asombro, te expandes. Y en esa expansión, tu antena se sintoniza. Tu antena cósmica está despertando. Lo sientes, ¿verdad? Ahora comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Alguien que sabes que está buscando respuestas más allá de lo convencional. Alguien que está listo para recordar. Porque este mensaje no es solo para ti. Es para todos los que están en el camino del despertar. Y al compartirlo, estás expandiendo el campo. Estás ayudando a otras almas a sintonizar. Vamos más profundo ahora. Quiero llevarte a un ejercicio, un momento de activación consciente. Si puedes, te invito a que cierres los ojos al final de esta sección, o simplemente sigue mi voz con tu atención plena. Respira, profundo. Inhala por tu nariz, lentamente, permitiendo que el aire llene primero tu abdomen, luego tu pecho y finalmente la parte alta de tus pulmones. Exhala por tu boca, liberando cualquier tensión. Hazlo de nuevo. Inhala, exhala. Ahora, lleva tu atención al centro de tu cabeza, entre tus oídos, detrás de tus ojos. Imagina que ahí hay una pequeña glándula, del tamaño de un grano de arroz, brillando con una luz suave. Puede ser violeta o dorada o blanca. La imagen no importa. Lo que importa es la sensación. Siente cómo esa pequeña glándula comienza a activarse, como si un interruptor se encendiera lentamente. No fuerces nada, solo observa. Respira hacia ella. Con cada inhalación, imagina que envías energía fresca, oxígeno, luz hacia tu glándula pineal. Con cada exhalación, liberas cualquier bloqueo, cualquier calcificación, cualquier resistencia. Puedes sentir un ligero cosquilleo, opresión, o calor, o nada en absoluto. Y todo está bien, porque la activación no siempre es dramática. A veces es sutil, como un susurro que apenas percibes, pero que está ahí. Ahora, mentalmente, o en voz baja si estás solo, repite esto 3 veces. Mi antena cósmica se activa. Estoy listo para recibir. Estoy abierto a la guía del campo. Respira. Siente. Permite. Cuando estés listo, abre los ojos lentamente. Ese pequeño ejercicio que acabas de hacer, aunque parezca simple, acaba de enviar una señal directa a tu sistema nervioso. Le dijiste a tu cuerpo, a tu mente, a tu energía: estoy prestando atención, esto es importante. Y tu glándula pineal respondió. Quizás no lo notes ahora. Quizás lo notes esta noche, en tus sueños. O mañana, cuando tengas una intuición clara sobre algo que te estaba confundiendo. O la próxima semana, cuando sincronías inexplicables empiecen a aparecer en tu vida. Porque eso es lo que pasa cuando despiertas tu antena. No es que el campo cuántico cambie, es que tú comienzas a sintonizar con él de manera consciente. Tu antena cósmica está despertando, y con ella, tu percepción de la realidad. Ahora, dale like a este video para anclar la frecuencia. Cada like es una confirmación energética de que estás comprometido con este despertar. Hazlo ahora. Sella esta activación. Quiero contarte algo que pocas personas entienden. La glándula pineal no solo te conecta con información cuántica externa, también te conecta con información cuántica interna, con recuerdos de vidas pasadas, si crees en eso, con tu registro akáshico, si resuenas con ese concepto, con la sabiduría de tu alma, con tu yo superior, con la versión de ti que existe más allá del tiempo lineal. Cuando tu glándula se activa, comienzas a tener accesos a partes de ti que estaban bloqueadas.
Empiezas a recordar por qué viniste aquí, cuál es tu propósito, qué misión elegiste antes de encarnar. No en términos místicos inalcanzables, sino en términos prácticos. ¿Qué se supone que hagas con tu vida? ¿Qué talentos tienes que activar? ¿Qué relaciones necesitas sanar o soltar? ¿Qué dirección tomar? Y lo más hermoso, empiezas a confiar en tu guía interna. Dejas de buscar respuestas afuera. Dejas de necesitar que alguien más te diga qué hacer, porque tu receptor interno te está enviando señales claras. Y cuando aprendes a escucharlas, a confiar en ellas, tu vida cambia. No de la noche a la mañana, pero inevitablemente. He visto esto una y otra vez. Personas que empiezan a despertar su glándula pineal reportan cambios profundos, sueños más vívidos, intuición más clara, sincronías más frecuentes, una sensación de estar guiados, de que hay un orden más grande, una inteligencia más grande operando en sus vidas. Y no es que se vuelvan pasivos esperando que el universo haga todo por ellos. Al contrario, se vuelven co-creadores conscientes. Actúan desde la inspiración, no desde la desesperación. Esa es la diferencia entre vivir con la antena apagada y vivir con la antena encendida. Con la antena apagada, te mueves por inercia, reaccionas, sobrevives. Con la antena encendida, fluyes, creas, vives. Tu antena cósmica está despertando y tú lo elegiste. Ahora, en los comentarios, escribe esto. Soy una antena consciente del campo cuántico. Escríbelo como una declaración, como un recordatorio para ti mismo. Y cuando lo escribas, observa cómo se siente en tu cuerpo. Porque las palabras tienen poder. Especialmente cuando se escriben con intención. Voy a compartirte algo que puede sorprenderte. La glándula pineal no solo está en tu cabeza. Energéticamente, está conectada con todo tu sistema, con tu corazón, con tu plexo solar, con tu columna vertebral. Es parte de una red mayor. Y cuando activas tu glándula pineal, estás activando todo tu campo energético. Por eso las prácticas de activación no son solo mentales, son holísticas. Involucran tu cuerpo, tu mente, tu emoción, tu espíritu. Porque tú no eres solo tu cerebro, eres un sistema complejo, interconectado, vibrante, y cada parte de ti influye en las demás. Cuando comes alimentos vivos, llenos de luz, le das a tu cuerpo la materia prima para funcionar a su máximo potencial. Cuando mueves tu cuerpo, cuando haces ejercicio, cuando bailas, estás moviendo energía estancada. Cuando meditas, cuando haces silencio interno, le das espacio a tu sistema nervioso para recalibrarse. Cuando perdonas, cuando sueltas resentimientos, liberas energía que estaba atrapada en el pasado. Todo está conectado. Y tu glándula pineal es el nodo central de esa conexión. Ahora, hay algo que debo decirte. Este despertar no siempre es cómodo. Porque cuando empiezas a ver más, cuando empiezas a percibir más, también te vuelves más sensible, más consciente de las disonancias en tu vida, de las relaciones que no están alineadas, de los trabajos que no resuenan con tu alma, de las creencias que te fueron impuestas y que ya no te sirven. Y eso puede ser doloroso, puede sentirse como una crisis, como si todo se estuviera desmoronando. Pero no es destrucción, es transformación. Es la estructura de tu antigua identidad derrumbándose para dejar espacio a quien sí eres. Es el caparazón rompiéndose para que la mariposa emerja. Si estás pasando por eso ahora, quiero que sepas que no estás solo, que es parte del proceso y que del otro lado de esa incomodidad hay una versión de ti más auténtica, más poderosa, más alineada, esperándote. Tu antena cósmica está despertando y con ella, tu verdadero ser.
Dale like ahora. Ancla este momento de comprensión, porque lo que estás recibiendo aquí no es solo información, es activación. Y el like es tu manera de decirle al campo: recibí esto, estoy integrando esto. Quiero que entiendas algo fundamental. El campo cuántico no juzga, no discrimina, no elige quién puede acceder y quién no. El campo está disponible para todos, todo el tiempo. Pero la mayoría de las personas no saben que existe, o no creen que pueden acceder a él, o están tan atrapados en su mente analítica que bloquean cualquier posibilidad de conexión. Tú no eres la mayoría. Si llegaste hasta aquí, si estás escuchando esto, es porque algo en ti ya está despertando, ya está recordando, ya está sintonizando, y lo único que necesitas hacer es seguir. Seguir con las prácticas, seguir confiando en tu experiencia, seguir abriéndote a lo que es posible, porque el despertar de la glándula pineal no es un evento, es un camino, un proceso continuo de expansión. Cada día que meditas, que respiras conscientemente, que te expones al sol, que evitas toxinas, que vives desde la intención, estás activando más y más tu antena. Estás sintonizando más claramente con el campo. Y con el tiempo, lo que parecía extraordinario se vuelve ordinario. Lo que parecía imposible se vuelve natural. Empiezas a vivir desde un estado de conexión constante. No como algo que tienes que esforzarte por alcanzar, sino como tu estado base. Ese es el objetivo. No tener experiencias místicas ocasionales que luego se desvanecen, sino vivir en un estado de conciencia expandida de manera sostenida, y eso cambia todo. Ahora, si este mensaje resonó contigo, si sientes que hay algo aquí para ti, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Porque este es solo el comienzo. Hay mucho más que explorar, mucho más que activar, mucho más que recordar. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos, porque lo que viene es aún más profundo. Vamos a explorar cómo usar tu glándula pineal para manifestar conscientemente, cómo interpretar los mensajes que recibes del campo, cómo navegar los sueños lúcidos, cómo proteger tu campo energético en un mundo cada vez más caótico. Este es un viaje, y quiero que estés en él. Tu antena cósmica está despertando, y ahora es momento de que aprendas a usarla con maestría. Antes de que te vayas, quiero dejarte con esto. La glándula pineal ha sido llamada muchas cosas. El tercer ojo, el asiento del alma, la puerta entre mundos. Pero más allá de los nombres, más allá de las tradiciones, más allá de las teorías, hay una verdad simple. Dentro de ti hay una capacidad para percibir más de lo que te enseñaron que era posible, para conectar con inteligencias mayores, para acceder a información que no está en libros ni en internet, para co-crear tu realidad de maneras que desafían la lógica convencional, y esa capacidad se activa cuando decides activarla, cuando dejas de buscar pruebas externas y empiezas a confiar en tu experiencia interna, cuando dejas de esperar permiso y te das permiso a ti mismo para explorar, para experimentar, para expandirte. Ese pequeño órgano en el centro de tu cerebro es más de lo que parece. Es tu conexión directa con el tejido invisible de la realidad, con la red infinita de posibilidades, con el campo donde todo existe. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Vas a ignorarla y seguir como antes? ¿O vas a abrirte a la posibilidad de que tu vida puede ser mucho más mágica, más sincrónica, más alineada de lo que jamás imaginaste? La elección, como siempre, es tuya. Pero si eliges despertar, si eliges activar, si eliges sintonizar, entonces este canal es para ti. El próximo video va a profundizar en técnicas avanzadas de activación. Vas a aprender meditaciones específicas que han
sido usadas durante siglos. Vas a descubrir cómo la respiración puede alterar tu estado de conciencia en minutos. Vas a entender cómo los sueños son mensajes codificados de tu alma. No te lo pierdas. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora. Continúa este viaje, porque cada paso que das en este camino es un paso hacia una versión de ti más plena, más consciente, más libre. Tu antena cósmica está despertando y el campo cuántico está esperando para comunicarse contigo. Escucha, siente, recibe. Nos vemos en el próximo video.